Hoy continuamos con nuestro estudio de la epístola a los Colosenses, que hemos titulado El poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y déjeme introducir este mensaje con una pequeña anécdota que me sucedió ahorita que estuve en Bogotá. Tuvimos la oportunidad de ir a una ciudad cercana con mi hermano y en el transcurso había un retén de la policía. Así que nos paró la policía, nos hizo bajar del carro y nos pidió nuestros documentos. Lógicamente, como yo estoy acostumbrado a vivir en Panamá, ¿qué documentos tenía yo en mis bolsillos? La cédula panameña y la licencia de conducción de Panamá, ¿no? Aunque el policía fue muy amable, así que yo desprevenidamente le pasé mi cédula y él se queda viéndola, ¿no? Y él dice, República de Panamá, pero dice, usted nacido en Bogotá. Y me dice, así riéndose, me dice, ¿sabe qué? Aunque usted viva en Panamá, usted siempre va a ser colombiano. Y ahorita que estaba aquí sentado, el Espíritu Santo me trajo eso, porque precisamente de eso se trata la identidad. Nosotros ya nacimos de manera espiritual en Cristo Jesús. Y no importa cuál sea nuestro pasado o cuál vaya a ser nuestro futuro, nosotros vamos a ser ciudadanos del cielo para siempre, y le podemos dar gloria a Dios por eso. Así que de eso se trata la epístola a los Colosenses. Les había explicado que Pablo, preocupado por la situación de la iglesia en Colosas, en la Odisea, y todas las ciudades que estaban allí cercanas, porque se estaban introduciendo en la iglesia filosofías y enseñanzas que no estaban de acuerdo a la salvación en Cristo Jesús. Se estaba atacando la deidad, se estaba distorsionando el poder del Espíritu Santo y se estaba distorsionando la imagen misma del hombre. Así que Pablo, aún sin ir a la Odisea, sin ir a Colosas, por amor a su iglesia, decide enviarles una carta. Los 2 primeros capítulos llenos de doctrina para poder sustentar y saber qué hacer de manera práctica en nuestras vidas. La fe del creyente debe ser una fe práctica, pero basada en la correcta doctrina de la palabra de Dios. Nosotros podemos estar llenos de teología, de conocimiento, de divinidad, pero si no tenemos una fe práctica que nos lleve a orar conforme a la semejanza de Cristo, nos estamos volviendo ¿qué? Solo teólogos vanos. Vamos a utilizar la Biblia solo para dar bibliazos a los demás. Pero la palabra no está cumpliendo su propósito en nuestra vida, que es el principal. ¿La palabra para quién fue escrita? Para mí. Para mí, y así debo verla yo. Por eso el autor de Hebreos dice, véanse en la palabra como un espejo, para que podamos corregirnos. Así que el cristianismo está en peligro de avanzar en 2 cosas, y Pablo lo hizo así de esa manera. Por eso más adelante vamos a ver 4 cosas contra las que escribió Pablo. Pero yo quise verlo de esta manera. Si nos volvemos filósofos, podemos caer ¿cómo? En un vapor de filosofía que se va a desvanecer. Mucha doctrina y poca acción. Es un vapor que en algún momento, como todo vapor, se disuelve. Mucha poca acción. Pero si nos vamos al otro lado, ¿qué vamos a tener? Nos vamos a congelar en el ritualismo. Nos vamos a dedicar entonces ¿qué? A hacer muchas cosas y poca doctrina. Así que el cristianismo se debe balancear ¿entre qué? Entre el vapor y el hielo. ¿Y entre el vapor y el hielo qué es? El agua. ¿Y quién es nuestra agua de vida? Cristo Jesús. Allí debemos balancear nuestra vida cristiana para no ser vaporosos ni estar congelados, sino ¿qué? Sino vivir en el agua de vida de Cristo. Amén por eso. Así que este mensaje debe animarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para saber dónde estamos nosotros. Cómo está nuestra vida espiritual y cómo está nuestra vida práctica. Si estamos por buen camino, pues démosle gloria a Dios y sigamos orando para que el Señor nos siga llevando por ese buen camino. Pero si nos estamos alejando de ese buen camino, que el mensaje sirva para animarnos y ¿qué? Y poder corregirnos, porque la palabra de Dios debe ser nuestro norte, nuestra brújula espiritual para poder seguir el camino a la semejanza de Cristo. La verdad fundamental para hoy, ¿cuál es? Estamos completos en Cristo. Y cuando la palabra dice que estamos completos, ¿qué quiere decir? Que absolutamente nada nos falta. Y eso Pablo lo hizo como un énfasis, y yo quiero todavía enfatizarlo más,
porque a nosotros nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas con eso. Muchas veces sentimos que no estamos completos en Cristo. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento, por nuestra falta de leer la palabra, por nuestra pecaminosidad, por muchas cosas, pero también ¿por qué? Por las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Tenemos una mezcolanza en nuestra mente, escuchamos tantas cosas, leemos tantas cosas, que pareciera que algo nos falta. Así que el mensaje de hoy, ¿para qué es? Para poder entender definitivamente, completamente, si no lo hemos entendido, que nosotros estamos completos en Cristo y nada, absolutamente nada, nos hace falta. Primera de Pedro 3:15, no lo busquen, se lo voy a leer, dice el apóstol Pedro: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como buen abogado de la fe, debo estar preparado con mi argumentación de fe, soportada en la sana doctrina, para presentar defensa. No por contención, sino que dice la palabra que dijo el apóstol, para cuando alguien os demande. ¿Cuál es la esperanza que tú guardas? ¿Por qué es que tú vives de esa manera? ¿Por qué es que tú actúas de esa manera? ¿Por qué tú dices lo que dices? Y nosotros debemos estar preparados para presentar esa defensa. Por dos direcciones. Uno, porque el enemigo siempre nos va a atacar. El enemigo siempre va a querer colocar personas para decir, tú estás equivocado. Y dos, porque va a haber falsas enseñanzas. Aún usted se va a encontrar con hermanos en Cristo que van a tener una mala enseñanza. Así que si usted no tiene la buena enseñanza, ¿qué va a suceder con usted? ¿Se va a quedar con la inquietud o va a tomar el camino de la mala enseñanza? Por eso Pablo dice, es importante que ustedes estén identificados con el Cristo. En el versículo 2:4 de Colosenses, si podemos ir allí como una introducción, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pues las primeras palabras persuasivas las encontramos en Génesis, cuando la serpiente, Satanás, tiene una conversación con Eva, ¿cierto? ¿Qué le dice? Con que Dios os ha dicho. Pues así la gente nos dice, con que ustedes dicen, pero yo tengo para decirte, y que utiliza las doctrinas falsas y las malas enseñanzas, precisamente palabras persuasivas con hombres de carácter, ¿qué? Persuasivo. Entonces la gente aún se prepara para hablar bien en público, para tener palabras muy elocuentes, para tener un vocabulario, y hoy tenemos el riesgo, en toda esta serie de enseñanzas que tenemos, de utilizar la palabra especialista. Entonces, si ustedes ven noticieros, cuando se trata de algún tema, dicen, hoy invitamos al licenciado con magíster, con especialidad, porque él es un especialista en esto, en política de Estados Unidos con Irán, en salud, en economía, y a todo el mundo llaman especialista. Pero la verdad es que nosotros no estamos seguros si son especialistas o no, porque lo que se trata es de ¿qué? De influenciar los pensamientos de las personas. Así que el único especialista en el cual nosotros vamos a confiar, ¿quién es? Jesús, Cristo. Y esta es la palabra especializada para nuestra vida espiritual. Y a eso es a lo que está apuntando Pablo. El apóstol Pablo no quería que la iglesia primitiva en Colosas, en la Odisea, ni ninguna otra de las iglesias que él fundó o aquellas de las cuales él se enteró, fuera engañada. Así que hoy vamos a ver 4 puntos que escribió Pablo en este capítulo 2 a los colosenses. Y Pablo hace un argumento, él dice, ¿por qué no debemos ser engañados en los primeros 7 versículos? Pero el Espíritu Santo me guió a que primero veamos las falsas enseñanzas y después veamos la segunda parte. ¿Qué debemos hacer nosotros para no ser engañados? Así que el primer punto, si ustedes tienen ahí su boletín, dice que nadie os engañe respecto de Jesús, porque el enemigo va a querer engañarlo. ¿Esté usted preparado para qué? Para presentar defensa. Y veamos estos 4 engaños. El primero al cual apuntó Pablo fue al qué? A las filosofías, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Pues básicamente Pablo a lo primero que está apuntando es a refutar a lo que nosotros conocemos como el gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Los gnósticos aseguran que la materia es mala, la materia es putrefacta, pero el espíritu es bueno. Los gnósticos además aseguran que para nosotros poder obtener salvación necesitamos por nosotros mismos desarrollar un conocimiento superior a las de las demás personas para que podamos tener plena conciencia de quién es Dios o de quién es una divinidad. Así que Pablo, ¿qué es lo primero que dice? Mirad que nadie os engañe con esas sutilezas, porque ¿qué es lo que predominaba en esa época? El conocimiento. Estaban llenos de la filosofía helenística de los griegos. Todo era conocimiento, todo se tenía que pensar. Y dice tampoco con los rudimentos del mundo. ¿De qué se trata eso? El mundo tiene una manera de vivir. Y el mundo hoy, ¿cómo vive? En base al conocimiento. Si usted no tiene conocimiento en algo, usted no es nadie. Ahora, yo no estoy hablando de que usted no se prepare en alguna área para laborar. Pero la gente que vive de la filosofía quiere dar a entender que ellos son mucho más inteligentes que nosotros porque ellos tienen la capacidad de filosofar sobre las cosas trascendentales de la vida. Pero Cristo en la cruz hizo algo sencillo, pero profundo para nosotros. Murió por nuestros pecados y fuimos salvos para el que en Él cree. Así que no nos dejemos engañar por el gnosticismo. Hoy la principal corriente, hoy 2020, como yo he dicho antes, tengamos esa visión completamente clara, porque lo que predomina hoy es gnosticismo, vivir nuestra vida a través del conocimiento. Y el internet y los libros ¿de qué hablan? Solo del conocimiento trascendental y de muchísimas cosas. El gnosticismo también enseña que como la materia es mala y el espíritu es bueno, es imposible que Dios se hubiera podido hacer hombre. ¿Por qué? Porque Dios es 100% puro, Dios es 100% santo y por ende no podía venir y hacerse hombre porque la materia es mala. Así que Pablo lo primero que está refutando esto, y el versículo 9 lo deja contundentemente claro, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que el versículo 10 tiene el mensaje de hoy. Estamos completos en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y por Él vivimos nosotros. Ahora, otra filosofía con la que se encontraba la iglesia en Laodicea, en Colosas y en Hierápolis, que son estas tres iglesias que se mencionan ahí, era la filosofía que tenían los judíos. Principalmente estas iglesias que eran gentiles, al igual que nosotros hoy. Pero ¿qué estaban los judíos que se habían convertido? Querían imponer también su filosofía. ¿Y la filosofía de ellos cuál era? Usted no puede ser salvo solo por creer, usted necesita hacer algo. ¿Y qué era lo que les estaba diciendo? Ustedes necesitan circuncidarse en la carne, porque si no, no pueden ser salvos. Ustedes necesitan tener la marca del pacto que Dios le había dado ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Había necesidad de circuncidarse. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trae el ejemplo de ¿qué? Del bautizo. Si ustedes leen los versículos más adelante, leemos desde el 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo que está haciendo es disertando sobre eso y dice, la circuncisión para nada aplica. La circuncisión en la carne. Ahora lo que vale es la circuncisión ¿qué? De nuestro corazón, la circuncisión espiritual. Y si usted se quiere identificar de alguna manera con Cristo, ¿en dónde debe hacerlo? En el bautizo. Porque el bautizo ¿qué nos muestra? La muerte, la sepultura y el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Así que Pablo lo que dice,
si usted quiere que alguien lo vea identificado con Cristo de alguna manera pública, la circuncisión no se podía mostrar. Eso es interesante, ¿no? Dios lo hizo que fuera en una parte íntima. ¿Para qué? Para que apuntara a una relación íntima. Muchos me han preguntado, ¿y por qué la circuncisión? Eso nadie lo ve, ¿cierto? Pero precisamente eso apunta a eso, a que nadie lo ve. ¿Por qué? Porque se trataba de estar solamente delante de Dios. Así que Pablo está diciendo, si tú te quieres identificar con Cristo, ¿qué debes hacer? Identifícate con Él en el bautizo. Y si ustedes han tomado el discipulado de nuestra iglesia, entonces tenemos un folleto exclusivamente ¿para qué? Para el bautizo, para que podamos entenderlo. ¿De qué se trata el bautizo? Bueno, de dar un testimonio público y mostrar en nosotros ¿qué? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pablo lo que está diciendo, ustedes son salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que no hay necesidad de ninguna marca en sus cuerpos para que ustedes sean salvos. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén, ¿cierto? Así que debido a esto, debido a lo que hizo Cristo en la cruz, la obra de nuestra salvación proviene de la iniciativa de Dios solamente. Y la obra la ejecutó Cristo en la cruz solamente. Y en este peregrinaje solo nos puede ayudar el Espíritu Santo. Solamente en Él podemos confiar nosotros para este peregrinaje terrenal. Así que si alguno de los que está aquí, y voy a hacer un paréntesis, no está seguro de su salvación, de su relación con Cristo Jesús, yo los voy a invitar en medio del mensaje para que hagamos una oración. Y le voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos y ore por aquella persona o aquellas personas que de pronto no puedan estar seguros de su salvación, para que usted pueda identificarse con Cristo en la obra que hizo en la cruz. Podemos hacer esta oración y aquella persona, si quiere, puede hacerla en su mente. Padre, hoy reconozco que soy un pecador. También entiendo que he pecado contra ti. Padre, y también reconozco que el Salvador de la humanidad es Cristo Jesús por la obra que hizo en la cruz. Señor Jesús, hoy te invito para que entres en mi corazón. Hoy te entrego mi vida para que gobiernes en ella, porque yo no lo he podido, Señor, a causa de mi pecado. Señor Jesús, desde hoy entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que tú quieres hacer conmigo, Señor. Padre, hoy Señor Jesús, hoy te declaro como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha podido hacer esta oración, ¿qué quiere decir? Que usted se ha identificado con Jesús, usted ha reconocido que es un pecador y que necesita de un Salvador, a Cristo Jesús, y que Él pagó la deuda de su pecado en la cruz y que usted ya está libre de todo gobierno del pecado y de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que usted se puede identificar con Él y vivir en el poder del Espíritu Santo, porque usted ha sido libertado de toda esclavitud. Amén. El siguiente argumento que entra Pablo, vamos a leerlo del 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Y Pablo ahora está apuntando a una falsa enseñanza que tiene que ver con el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Legalismo es tomar los mandamientos, los preceptos, la ley, las enseñanzas de Dios y vivirlas alejadas de Dios y de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando para los que nos ven. Hacemos las cosas que Dios manda hacer, pero no por causa de Dios ni por causa de Cristo, sino por causa de ¿quién? Del ojo del hombre. Entonces, el legalismo no busca obedecer a Dios ni a Cristo. El legalismo apunta ¿a qué? A solo obedecer reglas, sin tener ninguna relación personal con Cristo. Y nosotros debemos ser cuidadosos con eso, porque Dios sí quiere que su pueblo sea obediente, pero obediente en amor para con Él.
¿Sí se puede entender la diferencia? Amén. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que anularon el acta que era contraria con nosotros. ¿Y esto de acta qué tiene que ver? Un acta, como cuando hace un abogado, el fiscal, y dice, a usted lo acuso de esto, de esto, de esto, de esto. O también puede ser un término contable, usted me debe por esto, usted me debe por esto, usted me debe por esto. Y nosotros estábamos endeudados y le debíamos a Dios absolutamente todo. A causa de nuestro pecado, nuestra propia vida y de todo. Esa acta nos era contraria. Así que Jesús, ¿qué hizo? La cogió y la clavó en la cruz para que fuera exhibida públicamente. Que en la cruz dijera, Freddy, tus deudas ya fueron pagadas, y que todo el mundo lo supiera. En especial, ¿quién? Satanás. Por eso dice que él tomó y despojó a todas esas potestades y las despojó de su poder que tenía sobre cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado, Satanás, no tiene ningún poder sobre un hijo de Dios. Por eso dice que él las despojó de ese poder y las exhibió públicamente, las dejó sin valor. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Exponerse públicamente. Si ustedes ven las cruces que hay en algunas iglesias o algunos cuadros de Cristo Jesús, pues a cierta manera siempre colocan a Cristo de alguna manera con alguna tela tapando sus partes íntimas, ¿cierto? Pero esa no era la crucifixión de los romanos. La crucifixión de los romanos era lo peor que podía haber, porque apuntaba al dolor físico y al dolor en el corazón, al dolor de la humillación delante de las personas. Así que el Señor Jesús fue exhibido completamente desnudo, y Él en esa condición pudo vencer a todas las potestades por cada uno de nosotros para ser libertados. ¿Y por qué Pablo está haciendo énfasis? Para que nosotros podamos entender que después de tan grande sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nosotros no vivamos bajo una vida ¿de qué? De legalismo, porque precisamente la cruz habla de libertad, no de vivir bajo la ley. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? Por tanto, nadie os juzgue. Ya no tenemos derecho a ser juzgados por absolutamente nadie. Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 2, el espiritual no es juzgado de absolutamente nadie, ni siquiera él mismo se juzga, porque él ya fue libertado en la cruz del Calvario. Nadie os juzgue ¿qué? En comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es todo sombra de lo que había de venir. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas cosas que se mencionan en el Antiguo Testamento eran sombra ¿de quién? Del Mesías. Pero ahora ya no estamos a la sombra de absolutamente nada, ni de nadie. ¿Por qué? Porque el Mesías apareció y hizo la obra que Dios le había destinado a hacer. Ahora no andamos a la sombra de nadie, sino que andamos en la cabeza, que es Cristo Jesús. Así que debemos tener cuidado con el legalismo, y nosotros debemos entender que cada uno de nosotros, y aun cuando nos van pasando los años, tenemos reglas en nuestras propias mentes. Cada uno de nosotros tiene una manera de hacer las cosas, pero todo hagámoslo ¿para qué? Para la gloria y honra del Señor. Si usted quiere guardar un día a la semana por algún motivo, guárdelo para la honra y gloria del Señor. Si usted no quiere guardar ningún día por algún motivo, por alguna cosa, no lo guarde, pero no lo guarde para la honra y gloria del Señor. Así que el legalismo es una balanza muy peligrosa, ¿no? Las leyes, los preceptos y la manera como nosotros nos hemos criado, nuestra cultura, nuestra sociedad, nos llevan a tener algunas formas de vivir, ¿cierto? Pero que todo sea para la honra y gloria del Señor. Pablo sigue avanzando, versículos 18 y 19, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Pues Pablo está hablando a una doctrina que se llama misticismo. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con los cultos extraños. ¿Qué quiere decir esto? El misticismo reconoce a Dios.
En América Latina es muy común que usted hable con una persona sobre Dios y él diga, yo creo en Dios. Y ahorita que estuve en Bogotá, en una reunión que tuve un amigo con el que no visitaba muchos años, él me hace el siguiente comentario. Todo lo que veo en tu perfil de WhatsApp, siempre es la misma foto. Entonces, si ustedes conocen mi perfil de WhatsApp, ahí tengo una Biblia, un cuadernito y un capuchino, que no puede hacer falta. Entonces él me dice, yo sé que estás buscando de Dios. Él coloca el tema, yo sé que estás buscando de Dios a través de la Biblia, pero él dice, yo estoy buscando de Dios a través de diferentes cosas. Y yo le hago la pregunta, dame un ejemplo. Dice, por ejemplo, yo soy buena persona con todo el mundo. Eso se llama como misticismo. Él reconoce a Dios, pero está buscando a Dios a través de ¿qué? De él mismo, a través de sus pensamientos. Y Pablo está diciendo aquí, afectando humildad. ¿Qué quiere decir eso? Que el misticismo te dice a ti muy persuasivamente, oye, tú debes ser humilde delante de Dios, no seas tan altivo para pensar que tú puedes buscar a Dios personalmente. ¡Wow! Pero yo puedo buscar a Dios personalmente, porque eso fue lo que hizo Dios conmigo. Dios me buscó personalmente a través de la cruz de Cristo y yo reaccioné por medio de la fe para aceptarlo como Salvador. Y dice, y también por medio de ¿qué? De la adoración a los ángeles. Entonces el místico dice, reconoce que los ángeles son criaturas creadas de Dios, pero dicen, tú en tu humildad debes buscar a Dios a través, ¿cómo? De los ángeles. Entonces nosotros encontramos ahora todos estos cultos extraños que te dicen, voy a buscar tu propio ángel. Y ahora un día entré a una página de internet y hay más de 10,000 nombres de ángeles. No sé por qué no le colocaron a todos los millones y millones y millones de ángeles que hay para nuestro servicio y para administración de nosotros. Pero hay muchos cultos extraños con eso. Y no solo con los ángeles. ¿Por qué Pablo solo se refirió a los ángeles? Porque eso era lo que estaba en esa época en la iglesia primitiva. Pero ahora no se trata solo de los ángeles, ahora se trata de buscar a Dios a través de la madre tierra, de una cantidad de cosas. Entonces debemos tener mucho cuidado ¿con qué? Con el misticismo y centrarnos en la cruz del Calvario. No hay un camino para cada uno, ¿cierto? Solo hay un camino para todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Así que la doctrina verdadera es Cristo en la cruz del Calvario. No hay 1000 caminos para ir a Roma. No todos los caminos conducen a Roma, como dice el refrán popular. Solo hay un camino que nos conduce a la salvación y es la cruz de Cristo. Y esto es lo que permite que nosotros tengamos una unidad fuerte entre nosotros. Si nosotros creemos en varias cosas, pues no tenemos unidad, ¿cierto? Todos decimos, bueno, todos creemos en Dios, pero cada quien a su manera. No va a haber unidad, no va a haber unanimidad y lo que va a haber es ¿qué? Problemas todos los días. Por eso la doctrina debe ser única. Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes? No manejes no quiere decir no manejar el carrito, sino que quiere decir no hagas cosas, pero fue la traducción que le colocaron. Ni gustes, ¿qué quiere decir? Que te gustan unas cosas o no te gustan otras, ni aún toques, o sea que ¿qué? Te abstengas de muchas cosas que tú puedes hacer en la vida. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En mi época de joven, esa sonrisa, pero les estoy hablando que hace 30 años, por lo menos a mi colegio, voy a encerrarme dentro de mi colegio de secundaria, llegó una doctrina que fue de mucha influencia. Aparte de que teníamos el comunismo y el marxismo, llegó la doctrina del Dalai Lama. Así que mucha gente, con toda la cabeza revuelta, decía, wow, el Dalai Lama es lo máximo. Este hombre es tan espiritual, despojado de todo.
Es más, ni se pone pantalón ni camisa, sino solo se pone como una sábana encima y ya. No tiene problema por las cosas materiales, no tiene problema por absolutamente nada de eso. ¿Eso qué se llama? Eso se llama ascetismo. ¿Qué quiere decir ascetismo? Que nosotros debemos vivir vidas austeras, alejadas de toda materialidad. Ascetismo es hoy en día budismo. ¿Qué quiere decir eso? Vivir como monjes retirados, solo comiendo y meditando. No tenemos nada que ver con cosas materiales, no tenemos nada que ver con cosas laborales, no tenemos que ver con absolutamente nada. Y Pablo lo que le está diciendo a la iglesia, ¿por qué si ustedes ya reconocieron a Cristo como su Salvador, ahora quieren vivir bajo estos preceptos? Y dice, esto en cierta manera tiene una buena reputación, porque claro, la palabra de Dios nos dice, pon la mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales, pero eso tiene una connotación espiritual, pero nosotros sabemos que todo lo que nosotros tenemos es una bendición de Dios, inclusive las cosas materiales. Trabajar para obtener una casa no está nada malo, el problema es qué hacemos nosotros con eso. ¿Se nos vuelve el trabajo una doctrina o trabajamos para glorificar a Dios y poder compartir el evangelio? Y Pablo lo que le está diciendo es eso a la iglesia. No se trata de tener vidas de no puedes hacer esto, no puedes tener un carro, no puedes tener una casa, porque entonces tú eres un hombre que se volvió a las cosas materiales. Y Pablo está apuntando en todo esto a que tengamos vidas equilibradas. No se trata ahora de vivir solo para las cosas materiales, sino todo lo contrario, que podamos en lo que vivimos honrar y vivir para Cristo y cumplir los dos cometidos que nos ha dado Cristo para la iglesia. Uno, evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que nosotros podemos influenciar. Y dos, que cada una de esas personas pueda crecer espiritualmente. Amén. Debemos ser equilibrados. Cada una de estas filosofías y falsas enseñanzas vienen bien presentadas. Si usted habla con personas que saben de esto, tienen la mejor publicidad. ¿Cómo hacen esa mejor publicidad? Con palabras persuasivas y utilizan palabras muy complicadas. Si ustedes ven, yo le coloqué nombre a estas doctrinas, pero en la Biblia no están, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Pablo no quiere que nos enredemos en esos detallitos, en esos nombres. Pablo lo que apunta es que nosotros identifiquemos la sana doctrina de Cristo. Como en los bancos, a los cajeros no se les enseña que hay 500 falsificaciones de los billetes. A los cajeros, a los que manejan el dinero, se les enseña solo a identificar los billetes originales. Y si él conoce el billete original, no importa qué falsificación venga, él sabe que es falso por cualquier detalle. Así que nosotros a través de la palabra de Dios, el Señor nos ha dado la correcta doctrina en todos sus aspectos. ¿Para qué? Para que cualquier doctrina o falsa enseñanza que venga a nosotros la podamos ¿qué? Detener, la podamos identificar plenamente y de manera inmediata para no resultar enredados. Así que vamos a pasar a nuestro segundo punto, que Pablo lo hizo de primero, en los primeros 7 versículos. Vamos a leerlos. Porque quiero que sepáis del 1 al 7, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe por palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Pablo sabe, él dice, cuán grande lucha sostengo por ustedes. Y hoy en día esa lucha sigue. Es una guerra espiritual por las almas. Satanás no quiere que la gente reciba el evangelio y Satanás tampoco quiere que la iglesia sea edificada espiritualmente. Porque ¿qué quiere tener? Una iglesia
débil. Y cuando la iglesia está débil, cada uno de nosotros está débil, ¿qué tenemos en conjunto? Una debilidad total que no nos permite llevar la palabra de Dios. Así que nosotros en esta semana experimentamos todo lo contrario. Dios obra de una manera sorprendente. Cuando yo leí la noticia que el pastor pudo estar con la primera dama de la nación y supe de primera mano qué hablaron y ella cómo manifestó sus necesidades y ella misma pidió oración por su esposo abiertamente porque está lleno de ¿qué? De problemas. Y esos problemas nos afectan a cada uno de nosotros. El país ahorita está en una situación difícil. ¿Pero quién está encabezando este país? El presidente. Y ella, su esposa, pide para que oremos por él. Pero la iglesia, la palabra, Pablo precisamente ¿qué? Exhortó para que se hagan rogativas ¿por quiénes? Por esos líderes. Wow, eso es sorprendente y eso solo lo hace Dios, hablando al corazón de las personas, diciéndoles solo en Dios, solo en Jesús tú vas a tener respuesta. Así que Pablo está apuntando a la iglesia diciéndole las mismas palabras que le dijo Jesús. Miren, esto es una guerra espiritual, pero Jesús quiere que ustedes tengan una vida plena. Juan 10:10. El ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Esos son los tres propósitos. ¿Pero a qué vino Jesús? Para que tengan vida. Pero no solo una vida cualquiera, sino para que tengan ¿qué? Una vida en abundancia. De eso se trata, de identificarnos con Cristo. Él nos ha llamado ¿a qué? A que podamos tener una vida de abundancia, una vida de gozo, aún en medio del panorama que parece un poco sombrío, ¿cierto? Por la economía, como mencionaba el pastor también. Ha aumentado la tasa ¿de qué? De homicidios. Satanás está haciendo su trabajo. Lo importante es que nosotros debemos hacer ¿qué? El nuestro. Porque las estrategias políticas de alguna manera no van a solucionar el problema, porque el homicidio, el hurto, la destrucción, ¿de dónde provienen? Del corazón del hombre. Así que lo que se necesita es transformar cada corazón, y esa es una labor de la iglesia llevando el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones. Pablo entiende que en medio de una guerra hay desconsuelo. En Colombia, por toda la guerra que sufrió durante más de 50 años, esa guerra civil, usted hablaba con muchas personas desconsoladas por el asesinato de sus esposos, de sus hijos, de sus esposas, de gente que tenía que huir de sus casas. ¿Por qué? Por el terrorismo, por la guerra. Pero Pablo está diciendo, yo sostengo esa lucha, ¿para qué? Para que sus corazones sean consolados. Porque si nosotros nos dejamos atrapar por la desconsolación de la situación, ¿qué va a suceder? Nuestros tres enemigos nos van a tomar como presa. Satanás, el mundo y la carne se van a aprovechar de nosotros. Y Pablo, ¿qué dice? Esto es por lo cual nosotros debemos luchar. No importa que no los conozca, que no hayan visto mi rostro, pero yo oro por esto. Esta es la lucha que yo debo estar dando. Nosotros oramos por esos 10 que tenemos en la lista, ¿cierto? Pero yo no conozco todos los que ustedes tienen en la lista. Sin embargo, oro por todas esas personas, por todos esos nombres que están en todas esas listas, aún sin conocer sus rostros, porque estas personas requieren del consuelo del evangelio, del consuelo de Cristo. Dice Pablo también allí en el versículo 2, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. La iglesia debe entender que a nosotros no nos une un estilo de vida, que no nos une una doctrina, sino que a nosotros nos une el amor que ha sido derramado en nuestros corazones de parte de Dios por la obra del Espíritu Santo. A nosotros no nos une la doctrina. Por eso el Señor Jesús y también el apóstol Pablo y cada uno de los apóstoles en su palabra nos exhorta ¿a qué? A que nos amemos los unos a los otros, a que nos consolemos los unos a los otros, a que nos perdonemos los unos a los otros, a que nos soportemos los unos a los otros. Y eso solo lo podemos hacer ¿qué? A través del amor de Cristo Jesús que está depositado en nuestros corazones. Dice también Pablo allí que la iglesia disfrute de las riquezas del pleno entendimiento.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Porque la iglesia también está llena ¿de qué? De falsas enseñanzas. Así que para yo disfrutar a plenitud, ahorita se me ocurre traer el ejemplo, en Bogotá hay un gran parque de diversiones y usted puede comprar un brazalete. Entonces usted compra de diferentes tipos de brazaletes, pero hay un brazalete que se llama el Platinum. Y usted entra, paga un dinero, y si usted tiene ese brazalete, usted puede entrar de primero a todas las atracciones y puede entrar a cualquiera. Así que nosotros pongámonos ese brazalete Platinum espiritual, para que usted pueda ¿qué? Disfrutar de todas las riquezas de Cristo Jesús, porque usted ha sido empoderado por el Espíritu Santo. Y no menosprecie su vida espiritual y lo que ha hecho Cristo en la cruz por usted, porque muchas veces nosotros somos el propio tropiezo para las cosas que Dios quiere hagamos para su obra. Así que Pablo está apuntando a eso. Conozcan a Cristo, entiendan que ustedes son salvos, conozcan que ustedes tienen seguridad de salvación, conozcan la obra del Espíritu Santo, conozcan de qué trata el Antiguo Testamento y porque era sombra de lo que había de venir. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar firmeza a nuestra fe. Eso es el poder de nuestra identidad en Cristo Jesús. Y Pablo dice, en quien están escondidos, versículo 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De qué está llena la doctrina hoy en día? De sabiduría y de conocimiento. Todo el mundo es especialista en algo y todo el mundo tiene una religión. Pero vamos, los invito a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice la palabra del Señor así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor Jesús. La única sabiduría a la cual nosotros debemos apuntar, ¿a cuál es? A la sabiduría del Señor Jesús. Porque en Él está ¿qué? Nuestra redención, nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra regeneración, nuestra nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Así que hay muchas doctrinas, mucho conocimiento que nos quiere decir, bueno, es que hay otro tipo de sabiduría, ¿cierto? El misticismo, el gnosticismo, todo este tipo de cosas. Pero la única sabiduría que tú debes conocer es ¿quién? ¿La que predicó Jesús o a Jesús? Bueno, si conocemos a Jesús sabemos lo que Él predicó y eso hace una gran diferencia, porque a veces solo predicamos lo que dijo Jesús, pero no reconocemos a Jesús en nuestras vidas. Y Pablo lo que está apuntando a eso. La única sabiduría no es una doctrina, la sabiduría es una persona, Cristo Jesús. Y amén por eso. Dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y estos dos términos que están allí son dos términos militares. Recuerden que Pablo está escribiendo esta carta ¿desde dónde? Desde la cárcel. En Efesios, Pablo, capítulo 6, nos habla de la armadura de Dios. Y dice que él aún, estando allí, entendió por el Espíritu que él debería predicar el Evangelio a toda esa guardia del pretorio romano. Así que Pablo está hablando aquí, igual que en la armadura de Dios, algo militar, términos militares, dice que con buen orden. ¿Qué quiere decir eso? Hombro con hombro, alineados en la formación porque estamos en guerra. Pero no se trata solo de ¿qué? De estar alineados, porque usted puede estar alineado para un desfile militar y puede estar muy ordenado. Pero cuando viene la batalla, cuando viene la guerra, ¿qué necesitas tener? Firmeza. Firmeza, si es el soldado, la firmeza espiritual, la firmeza psicológica y la firmeza física. Pero Pablo, hablando de algo aquí espiritual, dice, ustedes necesitan estar ordenados como hermanos en la iglesia. Y Pablo, sin verlos, sino por lo que ha escuchado de su consiervo amado, Epafras, dice, esta iglesia está ordenada. Y dice, y están firmes en la fe en Cristo Jesús. Así que nosotros, Iglesia Bautista Redención, hermanos amados, ¿cómo debemos estar? Ordenados y firmes.
Pero para poder hacer eso, necesitamos ¿qué? Estar hombro con hombro. Así que si no estamos todos juntos, hombro con hombro, no estamos ordenados. Y aparte de ordenados, necesitamos estar ¿qué? Firmes en nuestra fe. ¿Qué tan débil es una iglesia? Bueno, eso se va a medir por el hermano más débil que tengamos nosotros. Y esa va a ser la debilidad de la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que el fuerte ¿qué? Ayude al débil, porque se trata de estar todos juntos y firmes, para que todos seamos llevados ¿qué? Como una iglesia fuerte. Eso fue lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Todos en fe. La Iglesia Bautista de Panamá se unió toda. Y 500 personas pudieron recibir a Cristo. Y yo diría que ese término es bajo, porque sé que mucha gente, aún fuera de las actividades, predicó el Evangelio, ¿no? Que fueron animados a predicar el Evangelio. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos nosotros a Cristo Jesús? Por fe, ¿cierto? ¿Cómo debemos andar? Por fe. Es sencillo. El justo por la fe vivirá. Apuntemos nuestra mirada a las cosas celestiales. La obra terrenal de Cristo en la cruz fue una obra divina que provino del cielo. Así que apuntemos nuestra mirada. Hagamos un esquema de lo que sucedió ese día en la cruz del Calvario, de cómo fue humillado, de cómo fue torturado el Señor Jesús, ese que entregó la vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos obtener redención. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a andar por fe, pues Pablo en el versículo 7 nos habla de 3 cosas: arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Arraigados en Jesús. Y este término arraigados nos habla de qué? Básicamente nos hace pensar de una vez en raíces, ¿cierto? Así que los invito a que vayamos al Salmo 1, versículo 3, y allí podemos tener un ejemplo de lo que estaba hablando Pablo. Hay algunos otros ejemplos, también en Jeremías, en Ezequiel, pero quise traer este. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace ¿qué? Prosperará. ¿Qué quiere decir que este árbol plantado al lado de corrientes de aguas? Que es un árbol que ha expandido sus raíces subterráneas, ¿para qué? Para poder detener primera mano esa agua. Y nosotros debemos hacer eso. ¿Quién es nuestra agua de vida? Cristo Jesús. Nosotros somos como árboles plantados y nuestras raíces deben crecer ¿para qué? Para ser alimentados por el agua de vida que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que como nosotros nos alimentamos de esa agua de vida, alimentemos a los que están alrededor. ¿Y qué va a producir eso en un árbol? Fruto. Señor Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Allá en Juan 15 Él se colocó como el ejemplo, ¿no? Como ese sarmiento, como esa vid que produce buen fruto. Así que la iglesia que está arraigada en su fe en Cristo Jesús va a ser una iglesia que va a producir fruto. Y le damos gloria a Dios por la Iglesia Bautista Redención, porque estamos viendo su fruto para crecimiento, la predicación del Evangelio. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a mí me sorprendió esto leyéndolo despacio, que después de hablar de un árbol, habla de una construcción. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, porque árbol con casa como que no va mucho, pero dice sobreedificados, ¿en quién? En Jesús. Vamos a Efesios 2:20 al 22. Hacia su izquierda, Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya tenemos los cimientos. No importa que vaya a venir contra nosotros, el mejor cimiento que podemos tener nosotros sobre esta tierra, ¿quién es? Cristo Jesús. Si nosotros estamos anclados a ese cimiento, absolutamente nada, ni el tornado, ni el terremoto, ni el huracán de los problemas,
de nuestros sentimientos, de la economía, de absolutamente nada, nos va a mover del cimiento de Cristo Jesús, aún a pesar de la adversidad. Por eso Pablo está ahora hablando que ustedes van a crecer para ser una morada de Dios, ustedes son templo del Espíritu Santo. Así que despreocúpense por todo eso. Y esto va a traer algo en ustedes. Pablo dice, ustedes a raíz de esto, de estar arraigados, sobreedificados, ustedes ahora van a ser ¿qué? Confirmados en la fe. ¿Qué quiere decir confirmado? No sé si algunos de los que trabajan alguna vez les han dicho, ¿sabe qué? Para este año usted es confirmado en su puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted no lo van a mover de ahí. A veces nos da temor, ¿no? Uy, van a haber cambio de personal. Y cuando llega la carta de confirmación, ¿qué quiere decir eso? Que usted puede descansar tranquilo, porque usted va a estar en esa posición. Pablo dice, si usted está arraigado en Jesús y si usted sobreedifica su fe en Cristo Jesús, usted va a estar confirmado en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día usted va a ser más fuerte. Los empleados que tienen varios años en una empresa saben que ellos cada día es más difícil que los saquen. ¿Por qué? Porque cada día tienen más conocimiento de la logística de la empresa, cada día conocen más a los dueños de la empresa, cada día conocen más los detalles de la empresa. Y el dueño de la empresa, ¿qué va a decir? Yo prefiero tener a esta persona con experiencia, prefiero confirmarlo. ¿Para qué? Para que él se mantenga porque va a funcionar mejor. Eso es un ejemplo solo terrenal, pero lo que está diciendo Pablo ahí es, ustedes estén arraigados, disfruten del agua de vida que es Cristo. Sobreedifiquen su vida espiritual, ¿cómo? En Cristo Jesús. Y eso solo se puede hacer a través de la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. La palabra misma nos anima ¿para qué? Para que la leamos, para que meditemos, para que la prediquemos, para que la enseñemos. ¿Para qué? Porque si nosotros conocemos cada día más de la palabra de Dios, su profundidad, lo que ha hecho Cristo en nosotros, quién es Dios, su carácter, las promesas, las bendiciones, lo que nos depara en el futuro, nosotros vamos a estar cada día ¿qué? Más fuertes en nuestra fe. Aún el temor de muerte va a pasar, porque estamos confiados que el Señor ha preparado moradas para nosotros. Amén. Y Pablo termina magistralmente, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:18, diciendo, sean agradecidos con acciones de gracia, ¿cierto? Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo dice, si usted está arraigado, si usted está sobreedificado, usted va a ser confirmado en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a ser un hombre o una mujer productivo en el Evangelio por el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Dios haga a través de usted, todo lo que venga para usted, que sea agradecido. La palabra nos enseña que aún a través de los padecimientos vamos a tener entrada al reino como ejemplo de Cristo. Y en uno de los mensajes pasados decíamos, bueno, tenemos que pasar por padecimientos. Y creo que cada uno de nosotros ha pasado por diferentes padecimientos. Pero ¿qué dice Pablo? Seamos agradecidos en todo, porque ningún detalle se le escapa al Señor. Amén. Vamos a concluir con 2 versículos. Allí en Colosenses 2:10, que es nuestro mensaje para Dios, para hoy. Estamos completos en Cristo. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, debemos tener la certeza que no hay absolutamente nada que nos haga falta. ¿Qué quiere decir eso? Que solo Cristo nos basta. Eso me hace acordar de una alabanza que cantaba nuestra iglesia hermana de los coreanos. Solo en Jesús. Y el disco de Steve Green también, ¿cierto? Solo en Jesús. Filipenses 3:7-10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo, allá en Filipenses, nos está animando ¿a qué? A que nos libremos de todo temor. Dice la palabra ya en primera de Juan, que el temor en sí, ¿qué es? Pecado, trae pecado. Si nosotros tenemos una fe fuerte en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir? Que somos libertados de todo temor. Nuestra meta no es tener cosas materiales, aunque podemos tener cosas materiales. Ni nuestra meta tampoco es estar llenos de sabiduría. Nuestra meta en este peregrinaje terrenal es ¿qué? Ser semejantes a Cristo. Porque una vez que Él nos llame a su presencia, vamos a estar libertados absolutamente de todo. Y vamos a estar libres ¿de qué? De esta carne pecaminosa. Vamos a ser libres del pecado y de cualquier tipo de esclavitud. Y vamos a estar todos juntos para adorarle y para glorificarle. Amén. El grupo de alabanza puede pasar. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Señor. Gracias por estas palabras que nos has regalado, Señor. Por este mensaje, Padre bendito, Señor, donde nos habla, Señor, de no tener sabiduría propia, Señor. Aléjanos de toda doctrina y de toda enseñanza falsa, Señor. Aléjanos por el estudio de tu santa palabra, Señor. Que este mensaje de hoy nos haya exhortado, redarguido, para que si estamos alejados de ti, si estamos alejados de tu palabra, podamos volver a tomarla diariamente, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, cada día. Ayúdanos a buscar tu rostro en oración, Padre. Y permite ese tiempo de pasividad para que tú hables a nuestro corazón, Señor, por medio de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, sabiendo que tú no dejas ningún detalle al azar, Señor. Aún en medio de nuestra adversidad, de nuestros problemas, de nuestros propios pensamientos, sabemos que en ti nada nos hace falta, que tú eres la plenitud y tú lo llenas todo en todo, Señor. Nosotros, cada uno de nosotros, tu iglesia, estamos completos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Tú nos has hecho renacer para vida nueva, Señor. Ya no importan las cosas, nuestras marcas, la circuncisión, Señor, sino importa la vida nueva en Cristo Jesús, Señor Padre del cielo. Padre, te alabamos, Señor, y te pedimos que guíes a esta iglesia, Señor, para que siga proclamando tu palabra, Señor, para que siga edificándose, Señor, para que pueda ser una iglesia de influencia, Señor, en medio de Panamá, un país que necesita, Señor, con urgencia tu palabra, que necesita corazones transformados. Úsanos a cada uno de nosotros, Señor, en la llenura de tu Santo Espíritu, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.